¿Qué tal muchachos? Bueno, espero que estén muy bien. En este video lo quiero hacer para solidificar nuestras nociones sobre el paradigma conductista y apoyar las diapositivas del equipo que trabajó en él, eh, cuyos integrantes fueron Eric Lerma, Carlos Loya, Cecilia Pérez, Jesús Villa y Eric Zubia. Ellos pues nos facilitan estas diapositivas. Sin embargo, hace falta también darle seguimiento a manera bueno, de discusión, ¿verdad? Y de indagar un poco más en algunos aspectos y sobre todo mi intención es simplificar y ejemplificar los puntos más importantes sobre este tema para que, bueno, el quiz que realmente se va a enfocar en cosas muy relevantes, lo esencial, digamos, que hay que saber sobre esto, para que ustedes realmente lo conozcan, lo entiendan, lo puedan observar en ejemplos reales y que no quede en párrafos, ¿verdad? En conceptos sin algo concreto, sino en cosas abstractas ahí solamente, sino que concretizarlo, ¿verdad? En algo más sólido. Bueno, eh, la presentación que ustedes tienen del equipo, bueno, yo la dejé realmente las correcciones, pues se le hicieron al equipo, pero algunas cosas quedaron, bueno, pendientes, ¿verdad? Y aquí yo quiero, por lo mismo, he hecho aquí algunas diapositivas de apoyo, ¿verdad? Y suplemento para poder, aproximarnos al conductismo de una manera mucho más, vamos a simplificarlo y vamos a ver ejemplos reales, eh, sobre todo de cómo se aplicaría, o de cómo no tanto aplicaría, sino dónde lo veríamos aún siendo usado, dónde tiene relevancia más, y por qué no, y quitarle un poquito ese mito o pues esa noción, ¿verdad?, de que es algo malo recurrir a principios conductistas, puesto que no todos están, no todos han pasado, algunos siguen siendo vigentes, muchas cosas fueron muchísimas investigaciones muy sólidas, como vamos a poder observar, que pueden ser de mucha utilidad para varios, en diferentes áreas, tanto educativas como en otras áreas también, ¿verdad? Que no son educativas, pero bueno. Lo primero que yo quisiera empezar, bueno, me voy a ir a la par con la presentación de los muchachos. Antes de eso sí quiero mostrar en plataforma, he hecho la corrección, bueno, estamos trabajando, no sé, 20 al 30 de abril, aquí vamos a abordar conductismo las 2 semanas, como ustedes lo pidieron, ¿verdad? Y creo que es bastante razonable y justo dar más tiempo para poder poner todo en perspectiva y atenderlo bien. La actividad en la que estamos trabajando es el foro de discusión que tiene un formato tipo blog en el cual ustedes van a hacer ese aporte, ¿verdad? Una narración y una evaluación de una experiencia educativa previa. Después, algo que quiero comentar, me parece importante, es que después de este video y de esta sesión que tendremos, yo quiero que ustedes reconsideren y realmente traten de participar. Es muy importante la participación en los foros o en las diferentes actividades que tengamos en línea. Quiero darles, también por eso estoy haciendo esto, para darles que las herramientas, digamos, los conceptos los tengan un poquito más palpables, más a la mano, y ustedes puedan decir, ah, pues esta experiencia fue así. O también quiero abrir las puertas para que vamos a ver rumbo al final de la presentación del video, que podemos ver el conductismo también usado en aplicaciones educativas virtuales, o sea, virtuales, sí, podría ser, ¿no? Vaga la redundancia. Cosas como Duolingo o Quizlet. Vamos a ver que el conductismo tiene su lugar en la tecnología educativa moderna e inclusive en el diseño o en la forma en la que están hechas algunas plataformas de aprendizaje, no en todos los elementos, pero en varios. Y quiero abrir el foro también para que si ustedes la experiencia o en aquello que ustedes pueden observar el conductismo no recuerdan algún profesor o alguna clase y lo que ustedes tienen a la mano es, ah, bueno, yo observo que en este aspecto de esta plataforma educativa o este aspecto de este juego educativo o alguna cuestión que ustedes, inclusive hay veces que hay programas
de televisión que son educativos, por ejemplo, hasta cierto punto, caricaturas para niños, cosas que tienen ese tipo de fines y que a veces sí tienen mucho del conductismo. Si ustedes lo han observado, sobre todo ahorita que lo repasemos todo esto y lo simplifiquemos, si ustedes han observado esto en otra parte que no sea una clase o un profesor en el pasado, pues también pueden aportar eso al foro. No lo voy a cerrar solamente a una experiencia educativa previa. Si ya lo escribieron está perfecto, esa es la idea original, pero he visto, bueno, la respuesta ha sido moderada, hemos tenido un par de aportes, los cuales he respondido, pero sí me gustaría ver más respuesta y creo que lo que estaría haciendo falta es entender un poquito más el concepto o toda la parte esta que decíamos que puede ser muy teórica si lo dejamos en puros párrafos, ¿no? Pero vamos a verlo desde un punto de vista más palpable. Vamos a simplificarlo. Entonces, los compañeros empiezan con los antecedentes y sí, ciertamente vamos a hacer eso. Yo quisiera, lo primero con lo que empezáramos es 3 puntos de partida. Eh, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a tomar en cuenta que bajo el conductismo, lo que debemos estudiar es lo que se puede observar. Solamente eso. Eh, que, ese principio va a ser muy fácil de observar con lo que dice Watson, pero yo quiero que no nos quedemos tanto en nombres, personas, fechas. Quiero que solamente empecemos con cosas sólidas y muy fundamentales. O sea, lo que te dice el conductismo es, vamos a estudiar aquello que es observable. Los procesos mentales no están a nuestro alcance. Así es como se comienza. Esa es digamos, el axioma bajo el cual comienza. Entonces no se va a molestar el conductista, no se va a molestar en observar qué está pasando dentro de la mente de la persona, por qué tiene cierta actitud, por qué no puede adquirir cierta habilidad o adoptar o desarrollar cierta conducta. Simplemente es, lo hace o no lo hace, qué puedo observar yo que es evidencia de que sí o que no aprende, ¿verdad? O que modifica o no su conducta. Ese es digamos, lo primero, no es a partir. Lo segundo que nos dice es que, bueno, aquello que podemos observar, que sí está, que sí podemos experimentar, porque eso es, si ustedes recuerdan la lectura y lo que hemos, bueno, lo que está en la lectura más que nada, y como lo comentan los compañeros, de hecho, este, mm, está basado mucho en lograr que la psicología, recuerden que primero empieza como una cuestión en el área de la psicología y luego pasa a la aplicación en el campo educativo. Entonces lo que el conductismo quiere con sus primeros, eh, digamos, teóricos, ¿verdad? La experimentación nos arroja datos sólidos, duros, ¿verdad? Que podemos observar. Y todo aquello que, por ejemplo, todo lo que es el psicoanálisis y todo aquello, eso lo rechaza. Porque eso, dice el conductista, eso no lo puedo yo observar, no lo puedo medir. Y sí, el conductismo ese es digamos, el principio, ¿no? Poder observar y predecir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es observable? Bueno, aquí es bien importante empezar a poner pues estos términos, ¿no? A identificar estos términos. Lo que el conductismo nos dice es que el ambiente en donde se encuentra el sujeto es el factor determinante de la conducta. Y va a haber respuestas del sujeto a ese ambiente. ¿Okay? Entonces, esas son cosas observables bajo el conductismo. El ambiente y digamos la situación, o sea, hay estímulos, hay necesidades y hay situaciones que están, digamos, que forzan, ¿no? O que nos llevan a una conducta. Entonces, el ambiente es algo observable y también las respuestas del individuo al ambiente. Entonces, el conductismo nos dice eso, ¿verdad? El ambiente es el factor determinante en el desarrollo de la conducta. Y más adelante vamos a ver cómo el conductismo, de hecho, como escuela de pensamiento, se va refinando, pasando por Pablo, por Watson y luego Skinner, le van como que abonando
conceptos, perspectivas, y lo van haciendo más rico, más sólido, y lo van convirtiendo en algo bastante sólido, de hecho. Pero más adelante Skinner introduce como lo que mantiene las conductas son las consecuencias, o sea, lo que vamos a ver más adelante como los, los refuerzos, ¿verdad? El principio de reforzamiento. Entonces, simplificando las cosas, debemos estudiar lo que es observable, procesos mentales están fuera de nuestro alcance, no los vamos a estudiar, vamos a estudiar el ambiente y cómo responde el individuo a ese ambiente. O sea, aquí va a haber estímulos y va a haber respuestas y luego va a haber consecuencias. ¿Sí? Después lo que nos dice el conductismo es que el sujeto es un libro en blanco. Esta es la otra parte de la que también sí mencionan nuestros compañeros cuando hablan de que está basado, ¿verdad? En el empirismo. Lo mencionan el punto de vista conductista, lo mencionan en sus fundamentos epistemológicos, mencionan que está basado en la tradición del empirismo, donde nos dice que el sujeto es un libro en blanco, un ente pasivo. O sea, sí, eso es algo que, pero bueno, realmente habría que ponerlo en perspectiva, porque estaríamos hablando, esto es demasiado, creo yo, verlo así, eh, sería como muy agresivo, ¿no? Decirlo, se ve como mal. O sea, el sujeto es un libro en blanco, ¿no? Creo que las palabras, bueno, aquí realmente creo yo es, vamos a partir del hecho, no vamos a asumir que el alumno, ¿verdad? En el caso de nosotros, ¿verdad? Lo que con nosotros concierne, que el alumno tiene, no vamos a asumir, vaya, esos conocimientos. O sea, sí hay un proceso de descubrimiento de conocimientos previos y todo, pero bueno, para simplificar, no vamos a contar la parte genética o la parte que se considera a todo alumno igual, por decirlo de una manera, ¿no? Y todo alumno, eso es lo que, así piensa el conductista, todo alumno, yo tengo 20 alumnos, todos son un libro en blanco y yo puedo, si tú me das el ambiente correcto, yo voy a poder moldearlos de alguna manera. Esa, digamos, es la versión dura del conductismo, ¿no? Entonces, básicamente se concibe al sujeto como un libro en blanco bajo el empirismo, ¿verdad? Que es una influencia, ¿verdad? Uno de los primeros experimentos, y bueno, de los pioneros del conductismo, Pablo, descubre tres conceptos, sí, tres aspectos claves, que son los estímulos, las respuestas y el condicionamiento. Este, Está bien interesante el experimento que él realiza, o que realizó con perros, que según, bueno, pues según cuentan, ¿verdad? Lo que está documentado es que observaba que la salivación por la comida. La salivación como una respuesta, la comida como un estímulo. Bueno, eh, lo que probablemente es interesante y a veces lo asumimos es que, bueno, ¿qué pasaba cuando, bueno, primero el perro reacciona a la comida? Eso es natural, ¿no? Entonces tenemos una respuesta no condicionada a un estímulo no condicionado. Eso es algo natural, no hay condicionamiento, es una respuesta natural. Pero después teníamos la introducción del silbato. Bueno, es un estímulo neutro. Y como es un estímulo neutro, pues el silbato no tiene para nada que ver con que salive el perro. Entonces el perro no salivaba. Lo interesante era cuando el silbato y la comida se juntaban. Y la respuesta era, claro, la salivación. Después de repetir esto varias veces, el puro silbato provocaba la salivación. Y esto es, chavos, el marco sobre el cual realmente se construye el conductismo. Está bien interesante. De esto ya lo refina Watson, o sigue aportando Watson a esto, con un experimento bastante controversial, de hecho, que me voy a adelantar un poco. El experimento del pequeño Albert. Viene después J.B. Watson, ¿verdad? Ahorita platicamos sobre lo que él dice y qué es lo que él aporta principalmente, pero viene Watson y con este experimento es un poquito más, pues es más controversial y ya es en un ser humano, ¿verdad? En un bebé. Entonces viene Watson y pone al bebé, pone una rata blanca, el bebé no responde porque el bebé no le tiene miedo a la rata.
Está interesante eso, porque, bueno, yo pensaría que es un miedo a cierto punto que ya tenemos y aparentemente no sabría qué opinar. Yo no creo que, yo sí le tengo miedo a las ratas y no creo que haya habido nunca un condicionamiento, aunque probablemente lo hubo y nunca me di cuenta. Pero bueno, el bebé no le tenía miedo a la rata. Después, lo que hace Watson es martillazos. El bebé es una experiencia incómoda, es una experiencia que le induce miedo. El bebé llora. Después los combina, los martillazos, con la rata, condiciona al bebé y después el bebé ya le tiene miedo a la rata. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese es el proceso de condicionamiento, muy simplificado, ¿verdad? O sea, un estímulo neutro, como lo pone, igualito, ¿verdad? Tenemos el estímulo neutro, tenemos el estímulo el incondicionado, ¿verdad? En el caso del bebé, el estímulo neutro, el estímulo incondicionado sería la rata, el estímulo, perdón, el estímulo neutro, la rata sería el estímulo neutro, eh, bueno, ¿o cómo sería? Estímulo incondicionado, la comida. Bueno, habría que pensarlo un poco, ¿verdad? Pero en el caso del perro, la comida es el estímulo incondicionado, el silbato el estímulo neutro. Ah, ok, entonces ciertamente la rata, ¿verdad? Aunque si lo voltearíamos, porque lo que provoca en el caso del bebé el miedo es el martillo. Entonces yo creo que el martillo sería el estímulo incondicionado porque provoca una respuesta, que en el caso del bebé es el llorar. La rata sería el estímulo neutro porque no provoca respuesta en un inicio, ¿verdad que sí? Juntándolos se provoca la respuesta y después queda la pura rata que provoca la respuesta. Entonces sí, yo creo que sería así lo pondríamos si lo pusiéramos en perspectiva con el experimento de Watson. Entonces esto es el condicionamiento que tenemos, estímulos, respuestas que dan como resultado un proceso de condicionamiento. Llega J.B. Watson un poquito más adelante, bueno, él dice, ¿no? La psicología, como dijimos, eh, aquí un pequeño error de dedo, como la ve el conductista, es una rama de las ciencias naturales, o sea, lo ven como una rama de las ciencias naturales, la psicología, no como algo que se preste a la subjetividad y como en el caso de otras perspectivas, como por ejemplo la del psicoanálisis. No soy experto en psicología, cabe mencionarlo, pero bueno, por lo que entiendo y por lo que estudié, la versión del conductismo es, la psicología es algo, eh, debe ser algo exacto, experimental y objetivo, ¿verdad? Lo más exacto que se pueda, creo yo. Y sus metas teóricas son la predicción y el control de la conducta. Entonces, por eso viene el término conductismo. Bueno, hasta aquí hay que entender que no se ha aplicado esto a nada que tenga que ver con educación, ¿verdad? Más cosas que dice Watson que es importante mencionar. Es que la conducta es todo lo que hace un organismo. Y él entiende el condicionamiento como la asociación, como lo acabamos de ver con el bebé y el ratón, y el martillo, o el perro, el silbato y la comida. El condicionamiento es la asociación entre estímulos y respuestas. ¿Sí? Todo eso, chicos, todo eso que pasó, o sea, en el caso del bebé, todo esto sería parte de un ambiente. ¿Sí? Entonces, el ambiente es el factor que determina el comportamiento. O sea, cómo vamos adquiriendo estas asociaciones. ¿Sí? Bueno, esto seguimos en psicología, pero es muy fácil, creo que ustedes ya pueden empezar a ver cómo se empezó a aplicar en educación, ¿verdad? Es muy evidente, es muy fácil empezar a detectar cómo se pudo haber empezado cómo pudo haber esto empezado a permear las teorías educativas. Entonces, ¿qué es lo que dice Watson? Es estudiar lo observable, lo palpable, qué es lo que moldea la conducta. Entonces, para el conductista lo que estudiamos es lo que está, no lo que está aquí adentro, sino lo que podemos observar que entra y que sale del individuo. Eso es bien importante, chicos. Este, vamos a volver a las diapositivas del equipo, este, que nos hablan de eso, nos hablan de Watson aquí, nos ponen también más adelante
bueno, pues también ya viene más adelante otro este, sujeto, ¿verdad? Bastante importante, que es B.F. Skinner, y con viene a refinar todo esto, vamos a ver de qué manera. Bueno, viene no tanto a refinarlo, sino a crear una versión propia, un poquito más eh, robusta, se podría decir, ¿no? Del conductismo. Este, lo que viene Skinner y nos dice es, ok, la cuestión es que, bueno, una vez que se desarrolla la conducta, como ya vimos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es mantenida la conducta? Bueno, lo que Skinner propone es que por medio de consecuencias. Aquí, chicos, es donde es bien importante empezar a hacer la asociación con la educación, ¿sí? Porque de hecho el mismo Skinner estuvo mucho más interesado en la aplicación de el conductismo en la educación que previos psicólogos, teóricos, científicos, ¿verdad? Ahorita vamos a checar cómo él desarrolló, dejó bastante legado en ese aspecto y inclusive como pionero de las tecnologías educativas. Entonces, dice él, bueno, eh, si la aparición de estamos hablando nosotros de estímulos, ¿verdad? Entonces la rata, el martillo son estímulos. Y lo que nos dice es que, bueno, aparece un estímulo consecuente. Si la aparición de un estímulo consecuente fortalece la ocurrencia de una respuesta, la denominamos reforzador. Bueno, eh, un estímulo consecuente sería entonces, ya aquí lo que pasa es que tenemos consecuencias, o sea, cosas que pasan después de la respuesta. El experimento más famoso de Skinner, bueno, uno de los más famosos es la paloma que tocaba una palanquita, que aplastaba una palanquita, que de hecho hay un video, lo pueden buscar en YouTube, donde la paloma aplasta la palanquita y Skinner la tiene entrenada y de una manera bien impresionante a que aplaste la palanquita para que salga comida, pero no es tan fácil, o sea, hay un proceso detrás que está bien interesante, que tiene que ver con el tipo de... mm, cuando hay un, cuando un sujeto, en este caso la paloma, o cualquier sujeto, hace algo, viene una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa, ¿verdad? Este, Eso se les llama reforzadores, o sea, a esas consecuencias, aquello que viene después de la conducta, le llamamos un reforzador. Y de hecho de ahí viene el que nosotros premiemos o castiguemos en un salón de clases. Es esta cuestión, de aquí viene, de esta tradición, ¿verdad? De reforzar o castigar algo. Se supone entonces que el refuerzo aumenta una conducta y el castigo la disminuye. Este, Esto gira en base a lo que se conoce como condicionamiento operante. Eh, para simplificarlo, lo que nos dice es que, eh, y así poniéndolo bien sencillo, ¿no? Tenemos los refuerzos, ¿verdad? Que son los estímulos que siguen a una respuesta y aumentan la probabilidad que se repita en el futuro. Un estímulo positivo, ¿verdad? Van a ser respuestas que son recompensadas, ¿sí? Y un estímulo, un refuerzo negativo, respuestas que reflejan actitudes de escape, situaciones no deseables. Esto es un poquito, se puede confundir esto con castigo, pero vamos a dejarlo por el momento con, tenemos refuerzos que son cosas que nos van se nos van por ejemplo, digamos, un refuerzo positivo sería el darle algo a alguien por hacer algo. Por ejemplo, el típico caso, ¿no? De dar dulce al niño, ¿verdad? Este, Eso sería un refuerzo positivo. Darle dulce a un niño, darle algún tipo de premio, estrellitas. Este, Más adelante vamos a ver los ejemplos de reforzadores, ¿sí? Cuando hablemos de reforzamiento positivo, pero
Tenemos la cuestión del reforzamiento positivo, dar algo, ¿verdad? Y que al darlo nosotros va a hacer que la posibilidad de que el niño haga eso se repita. El negativo, ¿verdad? Va a trabajar un poquito distinto en sentido de que también va a reforzar, bueno, va a reforzar que una conducta se repita, pero quitando algo, ¿sí? Por ejemplo, este, si algo muy sencillo es, bueno, si hacen, no sé, si hacen tal cosa en el salón de clases, no sé, si terminan el ejercicio o si hacen la unidad uno la terminan no sé, determinado tiempo, los dejo salir. No hacemos tal cosa mañana. Por ejemplo, estamos quitando algo, ¿verdad? Sustrayéndolo, pero estamos reforzando, o sea, estamos haciendo que algo se haga, ¿verdad? O sea, finalmente, aunque de manera positiva añadamos algo, o de manera negativa quitemos algo, estamos reforzando que se repita una conducta. El castigo, pues, como lo entendemos por sentido común, ¿verdad? Es una consecuencia negativa que se añade, ¿verdad? No es algo, puede ser quitar algo o dar algo, pero es algo que lo que va a hacer es disminuir la conducta. O sea, poniéndolo en palabras bien sencillas y probablemente cayendo en la redundancia, porque esto puede, hasta cierto punto puede ser algo que digamos, pues sí, es obvio, ¿no? Bueno, sí, pero lo estamos poniendo en un marco un poquito más formal, ¿verdad? Entonces hablamos de refuerzos con aquellos que aumentan las posibilidades de la conducta y castigos los que la disminuyen, ¿sí? Hasta aquí con la presentación de los compañeros. Vamos, bien, vamos en esta parte cuando habla de principios de reforzamiento, refuerzos positivos negativos, ¿sí? También nos hablan de la extinción los compañeros, que bueno, es básicamente cuando una conducta ya no se da, ¿verdad? Cuando ya no es necesario reforzar algo porque ya se extingue. Este, Respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. Hay varias maneras de interpretar esto, bueno, de ponerlo un rato de interpretarlo, sino de ejemplificarlo, ¿verdad? Pero fácilmente, sin ignorar, por ejemplo, ¿verdad? O no recompensar algo, puede que lleve a que alguna respuesta, a que algo que hace algún sujeto, se extinga si no lo reforzamos. Aquí la clave es si no lo reforzamos, ¿verdad? Entonces la extinción sería, bueno, eso, ¿verdad? No premiarlo, no reforzarlo para que se extinga. Vamos, yo creo que poco a poquito vamos a ir llevándolo relacionándolo con educación. Aquí con los compañeros estábamos en principios de reforzamiento. Es lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Lo que también Skinner y ya vamos a llegar a la parte de cómo lo aplicamos a la educación. Lo que también Skinner nos trae, o el conductismo ya en sus fases más avanzadas, son los programas de reforzamiento. Ya lo que, digamos, aquella persona, ya sea el maestro o la persona que va a llevar a cabo el experimento en el caso de los teóricos, ¿verdad? Eh, va a ser un arreglo eh, de estímulos. O sea, va a crear un arreglo de estímulos reforzadores para desarrollar conductas. Y es aquí donde probablemente empecemos a relacionarlo con educación, con enseñanza y aprendizaje. Porque entonces podemos hablar de enseñanza y aprendizaje de conductas, ¿verdad? Y creo que es uno de los puntos donde sigue teniendo precisamente en la aplicación, en la intervención conductual, creo que es donde más sigue teniendo o nos pudiera servir, ¿verdad? Por lo menos tener las bases del conductismo, de saber qué es lo que nos dice el conductismo. Para simplificar y llevarlo, y esto, por cierto, esto es lo más que puede, la información más indispensable que puede condensar, lo más que pude condensar las cosas,
Lo que nos dice el conductismo es sobre programas de reforzamiento, es esto, es cuando se refuerzan las conductas operantes. Aquí simplemente vamos a caer en el reduccionismo, vamos a llamar, cuando se refuerzan las conductas emitidas por un sujeto, ¿verdad? Se dice que estamos cayendo en un reforzamiento continuo. O sea, si constantemente alumno A hace cosa B y cada vez que la hace le damos un premio o, eh, o le quitamos tarea, sería refuerzo positivo, refuerzo negativo, cualquiera de las dos. Si cada vez que lo hacemos estamos cayendo entonces en un reforzamiento continuo, ¿verdad? Y no tiene que ser así. Lo que vemos es que a veces pueden o otras veces no haber refuerzos. Entonces en ese caso estaremos hablando de reforzamiento intermitente, que es lo que hacía Skinner con la paloma, precisamente. Eso es lo que Skinner en ese experimento, no sé, no entiendo la verdad muy bien cómo funciona, pero es esa parte en la que eh, es bien interesante ver de hecho cómo esto, hay explicaciones que tienen que ver con esto, que explican el por qué la gente prefiere a veces estar en los casinos a estar trabajando. Y es bien interesante y tiene que ver con el hecho de que los casinos, los maquinitas y muchas otras cosas que son por el estilo, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que está metida en las finanzas, donde hay mucho riesgo, pero también hay mucha probabilidad de ganancias. No es predecible. Entonces el casino, la maquinita, ¿verdad? Los casinos a veces te va a recompensar y a veces no, y eso hace que de alguna manera tú te enganches más. Eh, los juegos, por ejemplo, en los que, inclusive los juegos educativos o los juegos normales, donde siempre se te recompensa, se vuelven aburridos muy rápido. Entonces, eso mismo aplica. Pero bueno, vamos a ver. Vamos viendo para qué todo este trasfondo en cuestión de la teoría, muy simplificada, por cierto, de estas teorías muy simplificadas del conductismo. ¿No? ¿Para qué? Bueno, varios principios del conductismo siguen siendo útiles en diversas áreas. En la educación e inclusive tienen nuevas aplicaciones. Por ejemplo, más recientemente, en los últimos 30 años, sobre todo, yo diría los últimos 20 años más todavía, y a partir del desarrollo del boom del e-learning, eh, empezando en 2000 para acá, este, el diseño instruccional, todo eso nos sirve mucho entender el conductismo, muchísimo, es muy valioso para, para, para varias cosas. Una, diría yo, que en el salón de clases la intervención conductual sería la primer ejemplo probablemente, pero también como vamos a ver más adelante, en el diseño instruccional o creación de e-learning. Y esto es una interpretación personal, este video lo hago de manera de simplificar y hacerlo un poquito más amigable y también de dar mi perspectiva por lo más menos o más válida que sea, espero que tenga suficiente validez, pero por lo menos mi perspectiva, ¿no? En la intervención conductual, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a veces queremos crear conductas y a veces queremos extinguir conductas. ¿De quiénes? De nuestros alumnos. Sobre todo, yo creo que, claro, aquí tiene mucho que ver con la edad, el grupo de edad con el que trabajemos, ¿verdad? Y ya nos metemos en cuestiones de cuál es nuestro rol como docente, o sea, si nuestro rol como docente es en ciertas, cambia el rol del docente, eso es algo muy importante que tomar en cuenta. Por lo tanto, si cambia el rol del docente, también no vamos a querer desarrollar conductas, probablemente, conductas que no vamos a querer desarrollar en alumnos adultos, como en el caso de nosotros, ¿verdad? Eso ya, a estas alturas, ya uno no va bueno, yo por lo menos yo no voy ciertas conductas, ciertas cosas no voy a ponerme a desarrollarlas, ¿verdad? Por medio de refuerzos o castigos. Pero en el caso, por ejemplo, de un docente de secundaria, como en su caso, en un futuro, yo creo que sí sería bueno considerar que todavía hay conductas, claro que sí, ¿verdad?
que queremos, pues, por lo menos poder tratar con ellas. No quiero decir crearlas o eliminarlas, porque tampoco quiero sonar extremo, ¿verdad? En ese sentido, pero sí queremos poder entenderlas y para eso viene más adelante otras, teorías, pero también queremos poder tratarlas. Entonces aquí es donde probablemente nos sea útil estos principios. El primero es el reforzamiento positivo, que es como lo platicamos ahorita, es administrar una consecuencia positiva para recompensar, eh, una recompensa cuando se dé la conducta, o sea, se hace algo bien, se da el dulce, por ejemplo. Que eso es un ejemplo muy tonto a lo mejor y muy cliché, pero bueno, eh, se hace muchísimo todavía, si ustedes lo van a observar. Y no es solamente el dar algo inmediatamente, de hecho lo que más se ve es los tipos de reforzadores, y aquí es donde creo que estoy dando un aporte más de lo que viene en el libro. También hay reforzadores tangibles, por ejemplo, la paleta, o comestible, como la paleta, ¿verdad? Pero también de una actividad, por ejemplo, si hacemos esto, ahorita lo que vamos a hacer es jugar, o vamos a hacer tal cosa, o lo que les platicaba yo que hacía con mis alumnos de prepa, al fin de este mes, vamos a jugar Guitar Hero en lugar de tener clase, ¿verdad? Eso sería un reforzador de actividad. Intrínsecos, lo mismo que les platicaba yo en el caso de mis alumnos cuando trabajaba en la preparatoria dando clases de la clase de guitarra, que aquellos que pues, la verdad que traían muchas ganas y que les gustaba mucho la música, pues realmente el reforzador era, ¿saben qué? Pues ustedes los quito de la clase de guitarra y los mando al ensamble y trabajan de otra forma, trabajan de una forma pues diferente, más adecuada a personas que traen mucho interés y que no necesito tal vez estar tan metódicamente, ¿verdad? Con tanta precisión controlando tal vez lo que sucede, ¿verdad? Entonces, varios tipos de reforzadores. Como sea, lo que va a hacer el reforzador es aumentar la conducta, ¿verdad? Que sea más común. Importante mencionar que hasta cierto punto los reforzadores son como las rueditas de la bicicleta, o sea, y esto, bueno, no sé si sea tan evidente o no para ustedes, pero hay que irlos quitando. Realmente no podemos esperar que la gente, claro, siempre debe haber un incentivo para nuestras acciones, pero no podemos esperar que siempre vamos a hacer las cosas por algo así, ¿verdad? Por un reforzador, por un dulce va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar. Pero bueno, ese es el reforzamiento positivo, sería una de las formas de utilizar estos principios en el aula. Las aproximaciones sucesivas, que de hecho, creo que, no sé si en algún punto eh, no lo ponen aquí nuestros compañeros. Aquí está precisamente el control de estímulos. Ahorita pasamos por programas de reforzamiento. Este, fija. Yo les comento en el quiz lo que me voy a más a basar el quiz es en que entiendan esto generalmente, desde un punto de vista no tanto, no hacía el detalle en el que no les voy a preguntar tampoco, ¿cuál sería un intervalo, no sé, o cómo ejemplificar programa de reforzamiento de intervalo fijo? O sea, no me voy a ir no me interesa tanto que quiero que lo entendamos de una manera muy, eh, sí a detalle, pero más que nada practicable. O sea, que ustedes lo puedan ver en dónde lo puedo aplicar o en dónde lo puedo ver y de qué manera lo pudiera aplicar, más que tener mucha información. Porque van a seguir estudiando esto más adelante. Seguramente va a seguir habiendo oportunidades. Quiero que ahorita conozcan la esencia, vaya, ¿sí? Y cómo lo pudieran en un momento dado aplicar o detectar. Les digo otra forma en la que estos principios se ponen en uso es las aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Que es cuando la conducta que queremos desarrollar es compleja. Entonces, algo que tiene el conductista y que es para mí muy bueno es que es muy metódico y de hecho, el mismo texto nos habla de cómo el desarrollo de objetivos, la especificación de los objetivos es de las cosas más importantes. Esto viene
aquí, ¿verdad? Dice metas y objetivos de la educación. Dice, los criterios para elaborar objetivos conductuales son tres y muy específicos y muy metódico en este aspecto, muy preciso. Entonces, esto mismo, ¿verdad? Este, de esta manera, si una conducta que queremos desarrollar es muy compleja, lo que vamos a hacer es paso a paso ir construyendo, ¿verdad? Hasta que se logre. ¿Qué va a pasar? Que probablemente, ¿cómo se ve esto? Bueno, probablemente alguien no logre algo la primera vez, ¿verdad? Este, pero lo que vamos a hacer es reforzar respuestas que sean parecidas a la conducta deseada. Esto se complementa con otro principio también del conductismo, pero por lo pronto veamos cómo puede ser esto. Por ejemplo, digamos, estamos enseñándole a alguien a jugar básquetbol, vamos a decir que tiros, y la primera vez, ¿qué vamos a reforzar? Bueno, no vamos a esperar que el aprendiz anote una canasta, ¿verdad? Desde el principio probablemente aplaudamos o reforcemos el hecho de que la pelota se eleve lo suficiente. Eso sería una instancia. Y luego, ¿qué es la siguiente vez que vamos a reforzar? Bueno, la siguiente vez vamos a reforzar, vamos a premiar, aplaudir cuando la pelota se acerque a la canasta. Y después vamos a aplaudir cuando la pelota roce la canasta y finalmente cuando entre en la canasta. Eso sería ir construyendo, ¿no? Esa conducta, esa habilidad eh, a base de aproximaciones sucesivas, o sea, ir reforzando aquellas cosas que nos van a ir llevando. Esto está bien interesante, también un experimento que también hizo Skinner, creo que era de las ratas del laberinto, no me acuerdo, pero también en un experimento de Skinner también se puede apreciar esto y vaya, también con personas esto es lógicamente muy, muy utilizable, ¿verdad? No vamos a esperar que alguien desarrolle una habilidad compleja o inclusive no compleja al principio y jamás claro, vamos a ir premiando, vamos a ir aplaudiendo los esfuerzos de una manera metódica, ¿verdad? Esto sería como la esencia. El otro, y continuando probablemente con el ejemplo del baloncesto, ¿verdad? El modelamiento, bueno, también cuando le enseñamos a alguien a tirar en el básquet o a botar la pelota, cosas así, lo modelamos, o sea, lo hacemos nosotros para que esa persona nos imite. Esto también viene del conductismo, el modelamiento, y se sigue usando muchísimo y es muy importante en la enseñanza de la lengua como primer y segundo idioma. Como segundo idioma es muy, muy usado el modelamiento. ¿Qué es lo que utilizamos para esto? La instigación, que no estoy profundizando aquí tanto, pero la instigación puede ser verbal, puede ser gestual o física, o sea, tú puedes instigar a que alguien haga algo pidiéndolo o con tus gestos o haciéndolo, ¿verdad? Entonces, el modelamiento sería eso, sería por ejemplo, tú agarras la pelota, tú tiras, tú haces el movimiento perfecto o lo modelas de una forma en que tú creas probablemente que tu aprendiz lo pueda llegar a hacer pronto, ¿no? Entonces, probablemente a lo mejor no un tiro de tres, a lo mejor acercándote más a la canasta, pero tú estás modelando, ¿verdad? Y ese modelamiento, esa parte visual, física, ¿verdad? Es muy importante. Eh, se fijan, las tres cosas se encadenan, o sea, tienen relación, ¿verdad? En cómo vamos a mostrar algo. Y hay más técnicas y hay más detrás de esto y todo esto lo pueden seguir investigándolo y ustedes van a ver cómo van a seguir escarbando. Pero esencialmente esas son algunas de las formas, ¿no?, en las que lo veríamos en el aula, ¿verdad? Este, es importante en el reforzamiento positivo como a veces, por ejemplo, hay como reforzadores, también tienen, a veces utilizan cosas hay mucha creatividad a veces de parte del docente en cuestión de qué tipos de reforzadores usa. Yo le pondría mucha atención a esto, a los tipos de reforzadores, y sobre todo al criterio, chicos, de
qué voy a reforzar, qué tan seguido, cuándo, basándome pues, en el sentido común, pero también en, bueno, qué tan probable es que mis alumnos desarrollen tal conducta, mm, este, o tal competencia, ¿verdad? ¿Qué necesito hacer primero? ¿Qué voy a reforzar primero? ¿Qué voy a reforzar después? O sea, sí de cierta forma, y también cómo voy, ¿verdad? A modelar, ¿verdad? Esto. En el caso de la lengua, les digo, viene más adelante el estudio de cómo esto se relaciona con la enseñanza de la lengua, pero es muy importante. Bueno, usos contemporáneos, también, otros usos, porque también tiene mucha mala fama a veces el conductismo y no tendría por qué, si bien es cierto que en algunos aspectos es muy reduccionista, bueno, por lo menos en la opinión de autores importantes, eh, y si pudiera ser, no sé, dependiendo de qué tan, yo creo que tiene mucho que ver cómo haga uno las cosas, pero nunca está de más conocer bien estas perspectivas. Otra forma en la que se utiliza es, o los principios conductistas, los podemos ver también en el diseño instruccional y de creación de e-learning. ¿Qué es esto? Bueno, es eh, miren, de hecho, en la tecnología educativa, por ejemplo, inclusive Skinner fue pionero en esto y tenemos textos bastante viejitos sobre esto y aparatos, ni siquiera estamos hablando todavía de software, estamos hablando de, por ejemplo, la máquina de enseñanza que hizo él, que realmente es un tipo de computadora a base de tarjetas de aquellas, pues es una máquina, pero pues fíjense desde cuándo este hombre está pensando, trabajando con la tecnología educativa. Se adelantó bastante en ese sentido. Esta máquina educativa, si ustedes buscan en YouTube Skinner's Teaching Machine, van a ver cómo funciona. Eh, Así eran las computadoras más viejas. Bueno, algunos tipos de computadoras viejas eran en base a fichas de papel. Y básicamente, bueno, pues este aparato se utilizaba para enseñar y sí se llegó a utilizar. Por ejemplo, aquí hay una foto. Se llegó a utilizar en ciertas escuelas, en ciertos programas, eh, creo que se utilizó para aritmética. No recuerdo muy bien, pero creo que fue para aritmética, para algo así. Pero bueno, si ustedes, el punto es, se sigue viendo, los varios principios conductistas se siguen viendo en el desarrollo de e-learning, gamification y plataformas de gestión de aprendizaje. Y ejemplos muy claros, por ejemplo, eh, en plataformas educativas o en juegos educativos se utiliza mucho el incentivar, dar puntos o dar insignias. Eso es conductismo, eso es, estamos reforzando, estamos reforzando de manera positiva para que algo se repita, para continuar, para enganchar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se hace? ¿Qué también se hace? Bueno, pues depende mucho. Si ustedes, por ejemplo, han usado Duolingo o Duolingo, sobre todo, ustedes se fijan que constantemente Duolingo les está dando moneditas y rubíes y cosas así, y luego les dan insignias. Y eso, de ahí viene de toda esta cuestión. Y también es importante ver, pensar, bueno, ya me aburrió que me esté dando cosas, o está padre, o ya no significa nada que me esté dando cosas. Yo conozco gente que sigue usando Duolingo y sigue estando bien emocionada porque recibe tal insignia o sube a tal nivel. ¿Qué está pasando ahí? Que se está reforzando, ¿verdad? El hábito de estar aprendiendo con la plataforma Duolingo, ¿verdad? Esto también lo vemos en varios tipos de juegos educativos, y plataformas de e-learning. En programas de entrenamiento de software se ve el modelamiento, así básicamente hay programas de entrenamiento, por ejemplo, les platico cuando una empresa va a enseñar a sus empleados a utilizar un programa, se instala un programa que guía paso a paso al empleado a utilizar el programa. O sea, hagan de cuenta que se hace lo que se llama simulación de software y también está muy basado todo esto en principios conductistas. Y luego también podemos ver la aproximación sucesiva y la retroalimentación en el tipo a veces de evaluaciones que tenemos en los quizzes,
que son en plataformas educativas, como por ejemplo la de la escuela, que nosotros podemos hacer que el quiz, que la pregunta no esté mala o bien, sino que podemos hacer que tenga, que diga, bueno, no es exactamente lo que estás diciendo tú, pero te da una pista, va por acá, o sea, te equivocaste, pero mira, te doy una pista y a lo mejor la siguiente que respondas te va a valer menos, a lo mejor no te va a valer 10 puntos, te va a valer 8, pero mira, aquí te doy una pista, ¿no? Este, entonces, está utilizando esto de la aproximación sucesiva y la retroalimentación también, eso forma parte de estos principios. Eh, este sería otro uso. Ahora, yo los invito a que ustedes se ponen a ver juegos, hay muchos juegos que utilizan estos principios conductistas. Por ejemplo, eh, por lo que vi, juegos como Farmville o, pues muchos juegos que son famosos, tienen algo que se le llama el horario de recompensas, reward schedule. O sea que básicamente tú haces tal cosa, por ejemplo, aparece un monstruo, tú peleas con el monstruo, matas al monstruo y ¿qué va a pasar? Bueno, pues vas a ganar puntos de experiencia, vas a ganar oro y un artículo mágico. Pues ahí están tus, digamos, tus ¿verdad? Lo que tú adquieres, ¿verdad? Tu refuerzo, tu recompensa. Y se vuelven esos juegos, por ejemplo, bueno, son juegos que no son educativos, pero muchos juegos educativos usan los mismos principios de recompensar e incentivar y y no siempre es igual, o sea, van refinándolo y conforme va avanzando la persona, claro que el juego se pone más difícil, pero también las recompensas se adquieren de manera distinta. Y eso es padre cuando desarrollas, por ejemplo, es padre el desarrollo de juegos educativos. Eh, en, es algo muy suave, o sea, desarrollar juegos educativos y no crean que es tan inaccesible. O sea, no es, por ejemplo, como hay muchas formas de desarrollar juegos educativos que son bastante accesibles para el docente con habilidades tecnológicas suficientes, promedio. Entonces, está padre saber que si vas a desarrollar un juego educativo para tus alumnos o para tus clases, hay principios que te pueden ayudar a guiar el diseño de tu juego, ¿verdad? Tanto como te pueden ayudar a guiar el diseño de tus programas, de tus clases, de todo. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que yo quería añadir. En cuanto a las partes que sí me gustaría mucho que ustedes estudiaran de las diapositivas de los compañeros, bueno, y que pues, de hecho el texto es nuestra base, como dijimos, ¿verdad? Este, el texto es nuestra base, pero de las diapositivas creo que sí hicieron muy buen trabajo en la parte en donde nos hablan de la concepción de la enseñanza, métodos, bueno, aquí falta un poquito, pero vamos a checarlo, aquí, métodos y objetivos de la educación, ¿verdad? Aquí está, concepción del alumno y concepción del alumno, concepción del maestro. Si esas partes sí les voy a comentar que es bueno que ustedes las reflexionen. Yo quise aquí atacar más esa parte que pudiera quedar más como abstracta y oscura, así como algo en puras palabras, y espero haber podido ejemplificarlo de una manera más amigable. Ese es el objetivo. Este, Sobre todo esto, el para qué, ¿verdad? ¿Para qué? Me sirve entender lo que decían personas como J. B. Watson, B. F. Skinner, Pablo, que tiene que ver los experimentos tan poco éticos, por ejemplo, como el del pequeño Albert, ¿verdad? O el de los perros, ¿verdad? Que tienen que ver esto con el desarrollo de las teorías educativas. Bueno, pues de ahí vienen, fueron de las primeras teorías psicológicas contemporáneas que permearon, ¿verdad? Pues, digamos, los paradigmas educativos, en este caso, pues, el paradigma educativo conductista. Y bueno, aquí queda este video. Espero que les haya servido. Y les comento, esto es para que ustedes también, por favor, traten de colaborar en el foro, traten de darnos ejemplos de conductismo, como les comentaba, un párrafo narrando el ejemplo o la experiencia,
abro a la posibilidad de que sea inclusive un juego o algún tipo de experiencia, no necesariamente una clase o un maestro, y un párrafo explicando por qué creen que es conductista, ¿verdad? Bueno, eso es todo y bueno, estamos al tanto de dudas y comentarios. Hasta luego.